a ver el funcionamiento de una base de datos para administrarla correctamente. Vamos a ver las herramientas de administración de la base de datos y vamos a ver cuáles son las tareas de un DBA. Bienvenidos a todos, para nosotros es un gusto contar con su asistencia. Les recordamos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales de Facebook, en Twitter o en LinkedIn si es que quieren enterarse de los próximos webinars y eventos que vamos a tener. Así que con esto yo le paso el micrófono a Ricardo Urquizo, que está conmigo el día de hoy. Bienvenido, Ricardo, muchas gracias por tu asistencia hoy acá. Hola, hola a todos. Bueno, gracias Nicolás. Como les decía, mi nombre es Ricardo Urquizo. He tenido la oportunidad de haber dictado los cursos de ICERF, la parte de los DBA1, que es lo que nos vamos a centrar un poquito en la sesión del día de hoy. He venido trabajando en Oracle en algún tiempo, soy certificado de Oracle también, y para mí es un gusto acompañarles, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacerlo un poquito? Vamos a tener un par de temas a tomar en este webinar. Al final lo que vamos a hacer es una ronda de preguntas, más si es que ustedes lo consideran necesario, podrían hacerme una pregunta en el transcurso de la sesión, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a empezar. El tema que vamos a topar el día de hoy básicamente es el Oracle Database Concepts and Practices 1 for DBAs, ¿sí? Entonces, la agenda que tenemos para este webinar es los 10 ítems que tenemos acá. Si bien el curso que se ofrece como tal, todas las tareas son mucho más extensas, se trata de un curso de mucho más tiempo, he tratado de simplificar un poco en estos 10 ítems, haciendo hincapié en estos temas, ¿sí? Entonces tendremos una introducción, cuáles son las tareas de un DBA, la arquitectura de base de datos, herramientas de administración de la instancia, administración de la red, administración de usuarios, roles y privilegios, gestión de índices, administración del undo, seguridad de base de datos y estrategias de respaldo y configuración. Entonces, en la primera parte que es la introducción, nosotros empezamos siempre haciendo una recopilación de conocimientos y de cómo estamos empezando este curso. Este curso es la primera parte de un conjunto de capacitación a tomar que nos van a permitir, mejorar nuestras habilidades de DBA. Entonces, siempre en la parte de introducción hacemos una recopilación de conocimientos, vemos qué son los RDBMS, para qué sirven las bases de datos, es decir, una introducción para ver cómo estamos de conocimientos y a partir de ahí empezar nuestro curso, ¿sí? Ya con esta introducción, vamos a lo que son las tareas de un DBA, las tareas más típicas, ¿no? Si bien es cierto, acá no están todas las tareas, pero son las tareas que se hacen más del día a día, fuera de proyectos, sino más bien nuestras tareas que hacemos como DBA. Entonces, para cumplir nuestros objetivos de la empresa, para cumplir nuestras estrategias, las tareas principales que manejamos son las que presentamos acá, ¿no? Sería la planeación y creación de una base de datos, el manejo de las estructuras lógicas y físicas de almacenamiento de base de datos, administración del storage, administración de la disponibilidad de la base de datos, manejo de la seguridad de la información, backup y recuperación y afinamiento de la base de datos. Como parte de nuestro aprendizaje, siempre partimos de crear una base de datos, ¿sí? Vamos a hacer una instalación sencillita, en el curso se hace una instalación sencilla, más para ver cómo funciona la instalación, son los procesos, utilizando el storage, en este caso el ASM, que es el Automatic Storage Management, que es otra cosa que tiene grupos de discos disponibles para balancear mi carga en cuanto a almacenamiento a nivel de base de datos. Y esa es una de las primeras prácticas que hacemos, es crear la base de datos, instalar la base de datos, crear la base de datos, instalar el software de base de datos, administrar el storage con el ASM. Y en nuestro caso no vamos a trabajar con estructuras avanzadas como un rack o un rack extendido, sino más bien un file system, un servidor standalone para que nos sirva para nuestras prácticas. Sí, en cuanto a los manejos de estructuras lógicas, bueno, es básicamente crear data files, crear table space para tener más ordenadas nuestra información, ¿sí? En el tercero del storage sería, como les decía, nosotros manejamos el ASM como un componente principal para balancear la carga de información a nivel de almacenamiento. Vamos a administrar la disponibilidad de la base de datos también. Manejamos algo de seguridad de la información. Vamos a ver posibles escenarios de backup y recuperación.
¿sí? Y afinamiento, que siempre es necesario en nuestras bases de datos, afinamiento proactivo de la base de datos. Estas como tareas generales que, como les comentaba antes, hacemos del día a día y más bien se trata de nuestras tareas de base de datos. Fuera, claro, de proyectos, cuando ya se habla de un proyecto grande, ya hablamos de un upgrade, de una migración, de una replicación, que esas ya son ítems un poco más avanzados, pero las que vemos acá son las tareas normalmente del día a día de un administrador de base de datos. Perdón. En cuanto al capítulo que más hacemos hincapié en esta parte del curso es en la arquitectura de base de datos, ¿sí? Nos interesa muchísimo que a partir de entender cómo funciona o cómo se maneja por detrás de Oracle podamos mejorar nuestra administración y nuestro entendimiento de la base de datos. Entonces, ya hablando de arquitectura de base de datos, es un capítulo extenso que nos demoramos lo que tengamos que demorarnos, pero el objetivo es entender la arquitectura, ¿sí? Hablamos ya de una instancia y una base que en conjunto componen un servidor de base de datos. En esta diapositiva quisiera hacer hincapié, por ejemplo, que nosotros muchas veces nos referimos como a la base de datos como a un todo, pero estamos un poquito erróneos. Lo que en realidad por detrás de la arquitectura me dice es que tenemos una instancia de base de datos y una base de datos. La base de datos es a bajo nivel, ahí están simplemente los archivos en general, los data files, que es donde se guarda la información. Que acá está la parte del storage, ¿no? Acá puede estar con el ASM o con discos normales. Pero acá está la instancia de base de datos. Separado de la base de datos está la instancia como tal. La instancia no es otra cosa que los procesos de memoria y las memorias y los procesos de background, ¿sí? Entonces, y en conjunto los dos conforman nuestro servidor de base de datos. ¿Por qué es tan flexible la arquitectura Oracle? ¿Por qué aprovechamos esta parte de la arquitectura? Porque en caso de caerse la instancia, el peor de los casos es que se caiga mi instancia, digo, pero con mis archivos no pasa nada. Mis archivos de base de datos están por acá abajo. Si están a bajo nivel, están en mis discos. Si es que yo tengo separado esos discos en un ACM, en un servidor distinto, en un storage distinto, si es que llegara a caer la instancia de base de datos, no importaría tanto en cuanto a información. Nosotros, arquitectura flexible, lo que hacemos es resguardar nuestra información, que finalmente es lo más importante para nosotros, ¿sí? Lo que nos tocaría hacer en el caso, por ejemplo, de que una instancia de base de datos se caiga, es simplemente recrear esta instancia de base de datos que nos tomará X tiempo, pero la información está resguardada, ¿sí? Asumiendo que, por ejemplo, no tenemos ningún backup, nada. Si estamos en este ejemplo, tenemos un servidor de base de datos con nuestra instancia y nuestra base de datos, se cae la instancia, lo que se debe hacer es reparar o, bueno, de configurar la instancia de base de datos y apuntarlo a nuestros archivos de base de datos, ¿sí? Pues eso es una ventaja muy grande de Oracle, de tener Oracle, ya que me permite que esté separado la instancia y los archivos, ¿no? Esto por este lado, ¿sí? Entonces, ya dentro de la instancia, como les había dicho, se separa en dos partes, de instancia y en base de datos. La base de datos no es otra cosa que simplemente los archivos. Ya hablando dentro de solamente la instancia, vamos a ver el componente más grandote, vamos a entender al componente más grande que se llama el SGA. ¿Sí? Bueno, dicho sea de paso, tenemos las dos memorias principales, ¿no? El System Global Area y el Program Global Area. El SGA es un conjunto de estructuras compartidas de memoria que contienen datos e información de control de la instancia de base de datos. ¿Sí? Es generalmente la parte más grande. Y el PGA dice son regiones de memoria que contienen datos de información de control de los procesos del servidor o de background. La parte más grande de esto de la instancia siempre es del SGA, entonces vamos a centrarnos a entender cómo o qué tiene por dentro el SGA o por qué puede ser importante el SGA. ¿Sí? Entonces dentro del SGA tenemos, bueno, entre otros componentes, son muchos otros componentes, pero tenemos estos 7 que tenemos listados acá, que son los principales, podríamos decir. Serían el Database Buffer Cache, el Redolog Buffer, el Shared Pool, el Arch Pool, el Java Pool, el Streams Pool y el Fixed SGA. Esos son los principales componentes. Más los imprescindibles, los que no pueden faltar en una base de datos porque de otra forma se caería mi base de datos, son los primeros 3 que estoy marcando ahora mismo en mi pantalla, ¿no? Serían el Buffer Cache, el Redo Buffer y el Shared Pool. Entonces, como parte del entrenamiento, nosotros vemos todos los componentes uno a uno, viendo cuál es su funcionalidad, para qué sirve, qué rol ocupa dentro de la arquitectura de Oracle. Pero en este
por motivos explicativos, vamos a ponernos solamente en los tres primeros que, como les mencionaba antes, son los imprescindibles, ¿no? El buffer caché no es otra cosa que copias de los data files en memoria, ¿sí? Es decir, yo tengo en memoria mi bloque de datos, mi parte de los datos de una tabla de estudiantes, voy a poner un ejemplo de tabla de estudiantes, donde están mis 10 mejores estudiantes, por ejemplo. Entonces, la primera vez, ¿cómo funciona esto? La primera vez que alguien hace la petición, un usuario hace la petición al servidor y lo busca en la instancia de base de datos, lo busca en el SGA, ¿sí? Si es que no encuentra aquí en la memoria, lo que tiene que hacer es bajar a los discos, copiar desde el encuentra los 10 mejores estudiantes, copia esta información a la memoria y después devuelve al usuario que fue quien me pidió la primera vez. La segunda vez lo que hace es, viene otro usuario, me hace la misma petición de ver los 10 mejores estudiantes de X curso, entonces viene acá, lo encuentra en memoria y lo devuelve, ¿sí? Ya no tiene que hacer este paso adicional de bajar a los discos que, dicho sea de paso, los discos siempre serán el recurso más lento de un servidor, por más que ahora tengamos los discos de estado sólido, los discos siguen siendo el recurso más lento. Lo mejor que puede pasar es que encontremos en memoria y que solamente ocupe el CPU, ¿no es cierto? El CPU que me permite realizar transacciones, pero que lo encuentre en la memoria. ¿En qué parte de la memoria se guarda esa información? En el buffer caché, ¿sí? El buffer caché no es otra cosa que un espacio de memoria que contiene copias de la información, pero en memoria. ¿Para qué lo hace? Para que la siguiente vez que alguien me pregunte por los 10 mejores estudiantes, no me tenga que bajar a disco, ya que eso será muy, muy costoso ya en tiempo de ejecución, sino más bien se mantiene en memoria, ¿sí? Se mantiene en el buffer caché. Por lo general, este es un área muy, muy grande que trata de mantener la mayor información posible en memoria. Habrán casos de bases pequeñitas, digo pequeñitas cuando tendrán 5 o 10 gigas, que tal vez podrían tener toda la base en memoria. Está bien, no pasa nada, las lecturas serán muy, muy rápidas. Pero ya en servidores de producción que pasan los 500 gigas o 1 tera, será imposible pues tener la base de datos, casi imposible con la tecnología nueva que ya tenemos más memoria en los servidores, pero por ahora será casi imposible tener toda la base de datos de memoria, sino más bien tener la mayor cantidad de información en memoria. ¿Cómo logramos tener la mayor cantidad de información en memoria? Reutilizando código, ¿sí? Es muy común a nivel de programación que los programadores programan como perfectas islas, ¿no? O sea, es decir, al programador 1 le piden los 10 estudiantes y él saca manda el select con los estudiantes a igual a 10, me invento. Y al programador 2 le mandan a pedir los 20 mejores estudiantes. Entonces, él manda el mismo select, pero en el parámetro pone 20, ¿sí? Él pone select asterisco from estudiantes, where ahí dice a 20, me invento. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Oracle interpreta como dos sentencias totalmente distintas. Como son totalmente distintas, entonces trae los bloques de información de forma distinta. O sea, serían dos bloques distintos de información a la memoria. Lo que deberíamos hacer ahí, lo mejor que nos puede pasar es utilizar, sí, este select, pero utilizar variables, las que son conocidas como las variables bind, ¿sí? Es decir, select asterisco from estudiantes, where ahí dice a igual a variable. Y en esta variable, el programador 1 le tendrá que poner el valor 10, y el programador 2 le tendrá que poner el valor 20, ¿sí? De esa forma estamos reutilizando código y estamos optimizando el uso de nuestros recursos, ya que no tiene que estar leyendo como bloques distintos, sino como bloques semejantes, no iguales, pero bloques semejantes. Entonces la idea es poner la mayor cantidad de información en la memoria, en este caso en el punto específico o en el componente específico, se llama el buffer caché. Listo, entonces el buffer caché no es otra cosa que copias de información, pero en memoria. ¿Para qué? Para que cuando alguien quiera leerlo, sea más rápida la devolución, ¿sí? Que no tenga que bajar al disco. Esa sería la inclusión del buffer caché. Vamos a pasarnos al redo. Si el redo buffer no es otra cosa que es una memoria circular, se lo entiende como una memoria circular, que va guardando las instrucciones que le damos a la base de datos. Este no guarda los datos, sino las instrucciones. Es decir, si yo le hice un update al usuario Juan Pérez, por ejemplo, aquí no se guarda la información de Juan Pérez, sino se guarda la sentencia que lo guardamos, ¿sí? ¿Para qué me sirve esto de los redos? Bueno, para ir recuperando ante eventuales pérdidas o algo. Aquí guardo la información de sentencias ejecutadas en mi base de datos. Esto está en memoria. En algún momento esto tiene que bajar a disco, igual que el buffer caché está en memoria, pero en algún momento tiene que bajar a disco.
¿Quiénes son los que lo bajan? Son los procesos en background. Vamos a hablar también un poco de eso. Y vamos, en esta parte me interesaría que se queden con la idea de que el reader buffer es el que me guarda, es una memoria circular que me va guardando cronológicamente, eso también es importante, que va guardando de forma cronológica las sentencias que se van ejecutando en mi base de datos. ¿Cómo lo hace cronológicamente? Bueno, con un parámetro que se llama el SCN o el System Change Number, que no es otra cosa que un identificador de la base de datos en un punto en el tiempo. ¿Sí? Quiere decir que es como un relojito de la base de datos. Entonces, mediante eso me va guardando en forma cronológica, es decir, a las 10 se le aumentó el salario a Juan Pérez, a las 10:30 se le aumentó el salario, otra vez se le aumentó el salario a Juan Pérez, a las 10:30 se le bajó porque hubo un error, a las 10:50 volvió a subirle, pero en fin, lo que va haciendo es guardar de forma cronológica las sentencias que se van realizando hacia la base de datos. ¿Para qué? Para poder tener un registro de qué se está haciendo a nivel de base de datos. Y el tercer componente que también es importante es el shared pool. Shared pool se guardan en las por de ejecución de SQL, los planes de ejecución de los bloques PL-SQL. ¿Sí? Dentro del shared pool tenemos el library caché, tenemos el private SQL area, tenemos otros componentes, pero me interesa que se queden con la idea de que aquí se guarda, por ejemplo, el diccionario de datos. El diccionario de datos no es otra cosa que la metadata de la base de datos, es decir, los datos de los datos. ¿Sí? Cuando yo digo metadato, ¿a qué me estoy refiriendo? Por ejemplo, un dato de las personas es nombre, ¿ya? Ese sería un dato. Pero un dato del dato sería que el nombre es un char de 50 caracteres, por ejemplo. Entonces, esa es la metadata. Eso se va guardando en mi diccionario de datos. El diccionario de datos me sirve mucho porque aquí hay vistas que me van guardando estadísticas, además, que yo puedo ver o yo puedo consultar en el momento en el tiempo para ver cuántos objetos tengo, cuántas tablas tengo, cuántos usuarios tengo, en fin. Todas esas vistas de diccionario de datos se van guardando aquí en el shared pool. Importante para los programadores también es saber que acá se va guardando los planes de ejecución SQL, es decir, acá Oracle me va calculando el mejor plan de ejecución de una sentencia y me va guardando acá. Y además también acá se va guardando el resultado de estos de SQL. ¿Sí? No solamente me guarda el mejor plan de ejecución, sino además del resultado del SQL, de bloques PLSQL también, entre otras vistas. Entonces, esto sería la primera parte de la arquitectura, como les decía, ya en una capacitación larga. En este capítulo es en el que más se demora, porque la idea es entender cómo funciona la arquitectura y a partir de eso administrar nuestra base de datos. Además tenemos el fixed XGA, que es una memoria exacta, no variable. Ya veremos ejemplos de para qué necesitamos. Tenemos la memoria del Java Pool, que no es otra cosa que cuando utilizamos Java, inevitablemente vamos a utilizar Java con el JDK que tenemos en la máquina virtual de Oracle. Todo lo que sea Java se guarda acá. Streams Pool no está tan utilizado, esto era para la parte de replicación. Todavía existe el segmento de memoria, pero ya no lo usamos mucho. Y el Arch Pool es un espacio de memoria que me presta cuando voy a hacer bloques, cuando voy a hacer cargas masivas o voy a hacer jobs muy pesados, como por ejemplo RMAN, por ejemplo, cuando voy a hacer respaldo o recuperaciones, el Arch Pool me presta memoria para que pueda ejecutarse ese requerimiento de RMAN, por ejemplo, ¿sí? Además también tenemos la arquitectura de procesos, ¿sí? Y en procesos tenemos tres tipos de procesos, o tres procesitos que me interesaría que se queden en la mente. Los user process, los server process y los procesos de background. ¿Sí? Cuando un usuario, ¿cómo es la forma de interactuar de un usuario con la base de datos? Cuando un usuario hace una petición de select asterisk from empleados, lo que se me levanta es un user process. Entonces, el user process no es otra cosa que un proceso que se levanta cuando un usuario hace la consulta o hace el requerimiento a la base de datos. ¿Cómo le responde la base de datos? Con un server process. Y entre estos dos, entre el server process y el user process, es donde se hace la comunicación o donde quienes intervienen en te pido esto, te devuelvo esto, te pido esto, te devuelvo lo otro. Entonces, esta es la conexión en realidad para ejecutar algo sobre mi base de datos. Y además, por detrás tenemos los procesos en background, ¿sí? Los procesos en background, hay algunos, pero los que tenemos mencionado acá, 7 principales. De estos 7, lo que no pueden faltar son los 4 primeros, ¿no? No puede faltar ni el Process Monitor, que es un monitor de procesos, está siempre revisando que los procesos estén arriba. Si un proceso falla, intentará levantarlo. Tenemos el System Monitor, que es un monitor del
sistema que está verificando siempre los componentes del sistema de base de datos, y si alguno está fallando, intenta recuperarlos. Tenemos el Database Writer. Este Database Writer se lleva mucho con el Buffer Caché. Me hace que cuando el Buffer Caché tiene que escribir al disco, este es el proceso que lo escribe, el Database Writer. Y también tengo un Log Writer. Este, en cambio, va de la mano con el Buffer, con el Read Buffer. Cuando tengo que escribir el Read Buffer al disco, el que me lo baja es el Log Writer. Sí, sin estos 4 primeros que estoy viendo acá, sin estos procesos de embrión, que son los 4 primeros, Process Monitor, System Monitor, Database Writer y Log Writer, no puede funcionar mi base de datos. Al igual que habíamos mencionado que sin estas 3 primeras la base de datos no puede funcionar o no puede existir, igual acá sin estos 4 primeros la base de datos no puede seguir funcionando, ¿sí? Entonces, en resumen sería algo pequeñito como esto, ¿no? Vemos la instancia de base de datos, vemos la base de datos, en conjunto conforman un servidor de base de datos. Vemos más a nivel, a grano más bajo, lo que es el SGA, vemos sus componentes, vemos el buffer caché, más cómo funcionan los algoritmos, cuándo baja, cuándo sube, cómo lo sube, cada cuánto lo hace. Vemos también el read buffer, vemos el shared pool, qué componente de shared pool, que es un componente que tiene subcomponentes mucho más grandes. Vemos los procesos en background, para qué sirve cada uno, cómo monitorearlos. Vemos lo que son los users, los server process. ¿Sí? Y además, quisiera ver también esta plaqueta que tengo acá, es en cambio cuanto a las estructuras del almacenamiento. ¿Sí? En esta fila de la izquierda tenemos la parte lógica y en la parte derecha tenemos la parte física. En la parte física tenemos los bloques del sistema operativo y los data files. ¿Sí? Finalmente, acá el que va a guardar todo se va a guardar en los data files. Y hablando de datos, ¿no? Y en cambio acá a nivel lógico tenemos el Oracle Data Block, que es la unidad más pequeña en la que yo puedo leer. Un bloque de base de datos que es independiente del mismo tamaño. Tenemos los extends, que no es otra cosa que un conjunto de bloques. Tenemos un segmento, que es un conjunto de extends. Y tenemos un table space, que es un conjunto de segmentos. Estas son lógicas que me sirven para mantener más agrupada, más ordenada y con mejor lógica mi base de datos, lógica de almacenamiento mi base de datos. Lo particular de aquí es que un segmento representa un objeto de base de datos. Es decir, cuando yo quiero ver una tabla, es un segmento o es un objeto. ¿Cuáles son los posibles objetos de mi base de datos? Bueno, muchos. Pueden ser tablas, procedimientos, funciones, triggers, vistas materializadas, sinónimos, entre otros, ¿no? Entonces, un segmento viene a representar o viene a ser igual que un objeto de base de datos. Un segmento representa un objeto de base de datos, ¿sí? Igual esto lo vemos mucho más a detalle. Y en general la idea sería entender lo que tenemos acá. Este es un dibujito que está colgado en internet, que es la arquitectura de la base de datos 11G. ¿Sí? Aquí está casi todos los componentes de cómo está funcionando mi base de datos. Por detrás, nosotros, como parte de la capacitación, lo que hacemos es entender este diagramita, entender la arquitectura para saber qué hacer, por qué hacerlo y cómo hacerlo. ¿Sí? La idea es saber cómo funciona Oracle para, a partir de eso, nosotros administrar. ¿Sí? Entonces, esto sería la primera parte, la primera gran parte en realidad de la arquitectura de base de datos. Esta es la parte como que fundamental, ¿no? Entendemos esto, este es nuestro paso cero, entendemos esto y nos podemos ir para adelante. Perfecto. También vemos lo que son las herramientas de administración, ¿sí? En las herramientas de administración, entre otras, utilizamos el Oracle Enterprise Manager, que es una consola. Vemos la diferencia de Enterprise Manager versus la consola versus el grid, si estamos de 11G. Bueno, todas las máquinas, todas las bases de datos vienen con una consola propia, ¿no? La consola propia tiene que estar, de hecho, está en el mismo servidor de base de datos y me sirve solamente para administrar esa base de datos. Si tengo la base de datos ORSL, esta ORSL tendrá su consola propia, ¿sí? Pero me va a servir solamente para manejar esta base de datos. Si yo quiero manejar 2, 3, 4, 5 o más bases de datos, lo que tengo que instalarme es un Grid Control. En 11G se llama Grid Control y en 12C ahora se llama el Cloud Control. ¿Sí? En cualquiera de los dos, 12C obviamente es mucho más avanzado, me permite administrar todos los componentes de mi red. Me permite administrar desde switch, cosas de red, switch, red, servidores, base de datos. Es decir, el Cloud Control, el Grid Control también, en una versión anterior, está
tan desarrollado que me permite administrar todo lo que está en mi red, todo lo que yo vaya declarando en mi grid control o en mi cloud control, si es que es el 12C. Pero nosotros tenemos básicamente lo que tenemos es una consola de administración de Enterprise Manager, ¿sí? ¿Cuál es el requerimiento para tener un grid o un cloud control? Es tener un servidor aparte, ¿no? Este se instala con un servidor aparte, tiene una base de datos pequeñita aparte, está no licenciada, solamente se licencia el producto como tal, pero me permite administrar absolutamente todo en mi red, ¿sí? Ya no tengo que estar yendo de un ítem en un ítem. Nosotros, por motivos prácticos, vemos la consola, ¿sí? También hacemos hincapié bastantísimo hincapié en la utilización del SQL Plus. El SQL Plus es la mejor herramienta o el mejor amigo de un administrador de base de datos. ¿Por qué? Porque siempre está ahí para nosotros, ¿sí? Así la base de datos esté caída, siempre está ahí. Nos ha pasado en muchas capacitaciones, de muchos clientes, en muchos ambientes, que la gente está acostumbrada a utilizar software aparte, ¿no? Llámese SQL Developer, PL/SQL Developer, se llama un TOAD, que el TOAD es un software muy bueno, pero si está la base caída no me ayuda de mucho. Entonces, y nosotros siempre le decimos, ¿no? El mejor amigo de un DBA es el SQL Plus, porque ese funciona así, esta es la base de datos caída. Solamente tenemos que tener acceso al servidor. Nuestras prácticas son muy orientadas a un SQL Plus para que nosotros podamos administrarla de la mejor manera, la base de datos, conocerla, porque finalmente acá nosotros hacemos todo a mano y esa es la mejor forma de aprender y de administrar la base de datos. Perdón, también vemos herramientas de instalación y configuración, como el Oracle Universal Installer, el DBCA y el DBOA. Sí, como les había comentado, en nuestras primeras prácticas lo que hacemos es crear la base de datos con este DBCA que le vemos acá. Creamos la base de datos con nuestras propias configuraciones, con nuestros propios requerimientos, modificamos. La práctica es para que nosotros justamente tengamos la libertad de crear con serie de caracteres distintos, con bloques de base de datos distintos, con parámetros distintos, mandar los ruidos a otros lugares. Es decir, nosotros podemos hasta cierto punto jugar para aprender, ¿sí? Utilizamos estas herramientas de administración. También vemos las herramientas de configuración y administración de la red, el Net Manager, el Netcat, que nosotros tal vez conocemos, que es el Oracle Network Configuration Assistant, el Listener Control Utility, también utilizamos el del Listener. Dicho sea de paso, acordémonos que cuando tenemos una base de datos tenemos tres componentes principales, ¿sí? Tenemos la consola de administración Enterprise Manager, que puede o no puede estar arriba, pero es muy útil para X razones de administración. Tenemos nuestra base de datos y tenemos a un Listener, ¿sí? ¿Qué es lo que viene de continuación? ¿Sí? Lo vamos a ver ya. Entonces, estas serían las herramientas, entre otras, ¿no? Como parte de la capacitación se ven muchas otras herramientas, más les he querido poner acá las principales. Tenemos también los Server Control, los Listeners Control, todas esas herramientas de administración. Una vez visto esto, también vamos a ver la administración de la instancia y la administración de la red. Cuando hablamos de administración de la instancia, entre otras cosas, podemos hablar de cuáles son los procesos para subir la base de datos o para bajar la base de datos. ¿Por qué a veces no sube? ¿Por qué no baja? ¿Qué está haciendo por detrás? ¿En qué estado debería ser nuestras tareas como DBA? Entonces, ya metiéndonos en el detalle, la capacitación será mucho más extensa, pero me parece interesante las fases de inicio de la base de datos que lo tenemos acá. Entonces, cuando nosotros empezamos, cogemos la base de datos, vamos a ponernos en la idea que está abajo, no hay base de datos, hay base de datos pero está apagada. Estaría en este escalón de acá, ¿cierto? El siguiente escalón a subir, el siguiente estado al que la base de datos se pone es en el estado no mount, ¿sí? En el estado no mount, la instancia se inicia, acordémonos que estaba separado la instancia de base de datos y la base de datos. Entonces, en el estado no mount lo que hace es la instancia se inicia, pero siguen separados, no se conocen. Está la instancia por un lado y la base de datos por otro lado, ¿sí? Cuando pasa al estado de mount, al estado de montado, es cuando recién se puede leer el control file, y el control file del archivito que me dice en dónde están mis data files. Los data files son pues mis archivos donde se guarda la información, ¿cierto? Entonces, en el estado no mount es que solo la instancia se prendió, pero no está nada más, no está asociado con ninguna base de datos ni otra cosa, solo está iniciada la instancia. Cuando paso al estado de mount, es cuando finalmente se comunica la instancia de base de datos con la base de datos que está bajo nivel. Es decir, mis procesos de memoria y ahora ya conocen a mis data files o a mis datos que están por debajo. Eso sería el estado de mount.
Y finalmente nos vamos pues al estado de Open, donde que la base de datos es abierta y los archivos, los data files también son abiertos y está lista para ser utilizada. Entonces, inevitablemente, siempre que nosotros le pongamos un startup a nuestra base de datos, pasa por estos cuatro campos, por estos cuatro estados, ¿no? No es que no se puede saltar de shutdown al mount, o del no mount al open, o así, no. Necesariamente va por escalones. Primero está en shutdown, pasa al estado no mount, es decir, que la instancia se inicia, pasa al estado de mount, es decir, que el country file ya se asocia con los data files, y finalmente pasa a un estado de open o abierta, que es donde nosotros podemos trabajar y nuestros usuarios pueden trabajar, ¿sí? Puede pasar que nosotros necesitemos que la base de datos no esté abierta porque no queremos que estemos haciendo un proceso X en nuestra base de datos, pues podríamos dejarlo hasta el estado de mount. ¿Sí? En el mount la base de datos ya conoce, la instancia ya conoce mi base de datos, lo que no están es abiertos los data files para realizar transacciones. Entonces, nosotros como DBAs podríamos estar también para X cosas, estar parados en el estado mount. ¿Qué cosas, por ejemplo, cuando queremos pasar al modo de archive? Si nuestro base de datos está en modo no archive y queremos ponerlo en archive, que tenemos que ponerle en un estado mount, hacemos el cambio y ahí sí le abrimos, por ejemplo, entre otras cosas, ¿verdad? Entonces, estas serían los cuatro pasitos. Y de hecho, sea de paso en las prácticas, o nosotros en nuestra base de datos que tengamos de pruebas o de algo, podemos mandar a hacer un startup y vamos a ver esto, ¿no? Vamos a ver que primero se pone en no mount, comienza a abrir los data files, comienza a abrir los control files y finalizar nos dice open. ¿Sí? Estas son las etapas de inicio. De la misma forma vamos a ver las etapas de cerrado de nuestra base de datos, es decir, cómo se baja nuestra base de datos. Entonces vamos a pensar que estamos en el estado de open. Open era lista para utilizarse, abierta para la transaccionalidad y funcional, ¿cierto? Entonces, vamos a partir que estamos en un estado open, luego se pasa al estado close. Cuando yo le digo al close es que se cierran los data files, ¿sí? Se cierran todos los data files y ya no se puede hacer más transacciones en nuestra base de datos. Después pasa al estado no mount, y es cuando ya se desasocia o ya se quita la asociación entre la instancia y la base de datos. Y finalmente, pues vamos a shutdown, ¿no? Ya en shutdown se apaga todo, se libera memoria, ya la base de datos nuestra estaría abajo. De igual forma que cuando se sube, cuando nosotros bajamos, inevitablemente pasa por estos cuatro pasos. No se pudiera pasar de open a no mount, de no mount a shutdown, etc. ¿no? Es verdad que nosotros queremos prenderla, nosotros podemos iniciar la base de datos y decirle startup mount, ¿sí? Pero no significa que se salte el no mount, más bien seguramente viene en vez de los cuatro pasos, llegaría hasta el cero, ¿no? Está en shutdown, no mount y mount. Pero por más que nosotros le mandemos a abrir, iniciar la base de datos como mount, no significa esto que se salte este paso de aquí. Lo mismo pasa cuando bajamos, ¿no? Yo puedo mandar a bajarle y de open no puede pasarse a shutdown, tiene que inevitablemente pasar por estas etapas, ¿sí? También hacemos hincapié en cómo bajar nuestra base de datos, ¿sí? Lo que nosotros más utilizamos hemos utilizado como administradores de base de datos, supongo es shutdown immediate, ¿sí? El shutdown immediate lo que me hace es, vamos a verlo en partes. Primero vamos a ver un shutdown abort. Este shutdown abort es lo último que deberíamos hacer, porque corremos el riesgo de que, bueno, realmente se queda la base de datos inconsistente, ¿no? De inconsistencia de datos, y cuando iniciemos la base de datos, inevitablemente toca hacer un recovery, ¿sí? Entonces, este shutdown abort es como un kill -9 a la base de datos. Esto es lo que debemos evitar para que no perdamos la consistencia de nuestros datos, ¿sí? Entonces, lo que nos dice acá es para situaciones de emergencia, como cuando ninguna otra forma de shutdown ha funcionado. Esto es el último recurso. Este abort casi no se debería utilizar, ya cuando mismo hace falta, lo hacemos. Lo que más utilizamos es el shutdown immediate. Este shutdown immediate lo que me hace es ciérreme todas las sesiones, ciérreme todas las transacciones, ya por rollback. Si hay una transacción que se iba a demorar 2 horas, pues no importa, dele rollback hasta donde estábamos y ciérreme la base de datos, ¿sí? Este shutdown immediate me cierra, como lo dice, es un inmediatamente. Otro proceso para bajar tenemos el shutdown transaccional. Este modo previene que los usuarios inicien nuevas transacciones, pero espera que las transacciones actuales terminen. No utilizamos tanto porque, como en el ejemplo que les había puesto, puede ser que tengamos una transacción que mandamos hace 10 minutos, pero que nosotros sabemos que es un job pesadísimo y se demora 4 horas. O sea, si queremos bajar la base de datos, deberíamos esperar esas 4 horas para que la base de datos se termine, ¿cierto? Entonces, dependiendo de la situación, no es tan usual utilizar.
Y tenemos el shutdown normal, que dice es el modo por defecto, pero que es mucho más largo porque dice que la base de datos espera a que todos los usuarios conectados se desconecten y que todas nuestras transacciones además terminen. ¿Sí? Eso será, si tengo la transacción que se demora 4 horas, tendré que esperar 4 horas y además tendré que esperar que el usuario que es el que se va a las 8 de la noche se termine sesión y que se vaya, si es que me deja cerrando sesión, ¿cierto? Entonces, este shutdown sesiones y bajar la base de datos. Las ventajas de los tres últimos que vemos acá, es decir, el shutdown immediate, transactional y verbal, es que cuando iniciemos nuevamente nuestra base de datos no hará falta hacer un recovery, ¿sí? Simplemente todos estos tres tipos de shutdown lo que me hacen es cerrar consistentemente la base de datos. Lo que no pasa con el primero, ¿no? El shutdown abort lo que me hace es bájame la base de datos como sea, no importa si le diste, si le vas a dar rollback, commit, lo que sea, no le interesa, lo que hace es, en este punto del tiempo, ahora que son las 10:30 de la mañana, bájame y se acabó. Pero cuando iniciemos la base de datos, inevitablemente tenemos que hacer un proceso de recovery, de revisar la consistencia entre la instancia y base de datos y recuperar la información por rollback, ¿cierto? Acá quería también un poco llegar, les había comentado que nosotros tenemos como componentes de base de datos 3, ¿no es cierto? La consola, la base como tal y el listener. Entonces, la consola de administración Enterprise Manager, lo habíamos visto, es una consolita media gráfica que me permite administrar la base de datos, ¿no es cierto? O también monitorear la base de datos, entre otras cosas. Tenemos la base de datos, que ya lo conocemos, es la base de datos funcional que utilizamos para nuestros fines del negocio. Ya también tenemos la parte del listener. El listener es otra cosa que un puerto que solamente me dice, me hace la puerta de entrada a mi base de datos, ¿sí? Me dice, tú sí puedes entrar o tú no puedes entrar, pero no me hace el proceso de autenticación ni de autorización. Simplemente es la puerta por la cual yo entro a mi base de datos. Ya adentro los dispatches son los que manejan las peticiones. Pero el listener solamente es un puertito que me dice, por aquí entra la base de datos. Bueno, es el 1521 por defecto y el primer listener que tenemos es el nombre listener, ¿sí? ¿Por qué les noto esto o les denoto esto? Porque, por ejemplo, cuando yo inicio una base de datos, cuando yo mando a reiniciar el servidor, la base de datos busca un listener que se llame listener, ¿sí? Si encuentra uno con el nombre listener, lo que me hace es registrarse y nosotros como DBA no tendremos que hacer pues, pasos adicionales. Pero si nosotros, por política de seguridad o por malas prácticas, no sé, le ponemos listener 01 o listener ORSL o listener DB, la base de datos no encontrará y no podrá registrarse automáticamente. Entonces nosotros como administradores de base de datos tendremos que inevitablemente meternos a la base de datos y mandar manualmente a registrar al listener 01, por ejemplo, ¿sí? Entonces dice... El primer listener que se crea por defecto siempre será pues, el 1521 y con el nombre listener. ¿Para qué? Es una mejor práctica para que la base de datos se registre. Pero podemos tener X número de listener en nuestro servidor de base de datos. ¿Cómo lo podemos hacer? Podemos hacerlo de muchas formas. No podemos hacerlo de forma manual o también utilizando el Netcat, que es el Oracle Net Configuration Assistant. Dice, durante la instalación de esta herramienta configura un listener por defecto con el nombre de listener. Si se está haciendo una instalación personalizada, entonces la herramienta pregunta por el nombre del listener y el protocol access. Nosotros también, como parte de la aplicación, vemos todas las opciones de crear, eliminar, configurar el modo de autenticación, si va a ser por naming method, si va a ser por TNC names, es decir, por cualquiera de esos tipos, ¿cierto? Lo vamos a ver, lo vemos como tal más a fondo. También vemos el listener control utility, y lo que estamos viendo acá es una consolita propia del listener que me permite hacer, entre otras cosas, por ejemplo, ver el estado, iniciar, recargarlo, pararlo, dependiendo de nuestras necesidades. A veces suele pasar que nuestra red corporativa tiene algún inconveniente y el listener como que se queda bloqueado, ¿no? Como que no sabe por dónde salir, no entiende la red. Nosotros venimos acá con un comandito de reload, por ejemplo, le decimos reiníciate al listener como tal y está solucionado el problema. ¿Sí? A veces suelen ser problemitas de este tipo pequeñitos que nos impiden conectarnos a la base de datos. Algo interesante es que, por ejemplo, desde la parte del aplicativo, mucho más allá de la parte del cliente, siempre nos dicen la base de datos está caída, ¿sí? Y nosotros venimos y nos conectamos a nuestra base de datos, revisamos el estado y está en open, está abierta,
pero para todo esta caída sí para ellos, pero no para nosotros. En realidad es porque la base de datos no estaba registrada en el listener, o el listener estaba abajo, o no había red, entre otras cosas. ¿Sí? Eso suelen ser esos problemas del día a día que nos dan unas malas pasadas, pero que es relativamente sencillo superarlos, ¿no? Entonces nosotros acá también vemos este tipo de utilitarios. También como parte importante e interesante de esto lo vemos lo que son la administración de usuarios, roles de privilegios. ¿Sí? En esta claqueta lo que tenemos de usuarios, por ejemplo, los usuarios son el medio por el cual se accede a la base de datos, las cuentas de usuarios se asocian a esquemas, los usuarios también requieren de un table space en el cual pueden crear objetos de usuario. Si yo no pongo un table space específico, todos estos objetos de usuario creados se irán dentro del table space users, que es una mala práctica, pero es la forma como la base de datos no me da error, sino que me dice, bueno, crea tus objetos y estos serían al user, ¿sí? No es un error de base de datos, más bien es un error de gestión de nuestra base de datos de parte de nosotros, tal vez de los DBAs. Y algo que me salté a propósito fue esto de aquí, ¿no? Un usuario puede ser equivalente a un esquema. Cuando yo creo un usuario común y corriente, como un Juan Pérez, por ejemplo, ese es un usuario más de mi base de datos. Pero si este usuario le damos permiso para que cree objetos, y este usuario tiene al menos un objeto de base de datos. Objeto puede ser tabla, vista, sinónimo, procedimiento, función X, es decir, esos tipos de objetos. Si este usuario tiene al menos un objeto, automáticamente se convierte en esquema, ¿no? Esto lo deberíamos tener un tanto claro. Entonces, por eso es que nos da este ítem acá, dice que un usuario puede ser equivalente a un esquema. Vemos, bueno, entre otras cosas grandes, más a detalle que es el de los usuarios, vemos los atributos, ¿sí? Los atributos de un usuario a nivel de base de datos, puede ser el atributo de la contraseña y el password, el estado puede ser open, abierto, bloqueado y expirado, el open cuando puede funcionar, bloqueado
distintos valores, ¿sí? Voy a poner un ejemplo. Si yo pongo el número distinto de posibles valores del campo cédula, en nuestro caso será pues los 15 millones, es una cardinalidad demasiado alta, ¿no? Será 15 millones de distintos posibles valores. Y si yo hablo de una cardinalidad del campo género, será pues, la cardinalidad será muy, muy baja. ¿Sí? Por ejemplo, género tendrá 2 o 3 que están aceptados legalmente, son muy bajos. O el campo provincias del Ecuador, la cardinalidad, o sea, es decir, posibles distintos valores es muy baja, será 24 nada más. ¿Sí? Entonces, dice, en columnas de baja cardinalidad se debería utilizar índices tipo Pitman. En columnas de alta dispersión o alta disponibilidad también se debería utilizar índices de tipo B-tree. Dicho sea de paso, el B-tree es por defecto, ¿no? Cuando nosotros creamos un índice, por defecto atrás Oracle está poniendo la palabrita B-tree. ¿Sí? Este es por defecto. Dice 3. Se deberá utilizar un índice cuando el acceso a los datos espera recuperar menos del 3% de información almacenada. Y cuando tengamos acceso a las actualizaciones, se pueden crear índices sin que el costo de construir el índice ponga muy lentas las transacciones. Es decir, acá vamos a ver cómo vamos a gestionar los índices y cómo vamos a utilizarlos, ¿sí? A no mal utilizarlos. Vamos también a ver todo, se toma muy en cuenta la parte del undo, ¿sí? ¿Para qué me sirve el undo? ¿Cómo funciona? Quisiera quedarnos acá. El undo básicamente lo que me permite es lecturas consistentes. ¿Sí? ¿Qué es una lectura consistente? Es que yo puedo ver el mismo dato, mejor dicho, N usuarios pueden ver el mismo dato en distintos puntos en el tiempo. Cuando yo voy a hacer un cambio, aquí me dice que voy a hacer un update sobre la tabla de empleados, un update cualquiera, ¿qué hace Oracle? Es traer este bloquecito que estoy marcando ahora mismo al undo. Y sobre este bloque hace todas las transacciones necesarias. Añadirle, subir el salario, bajar el salario, aumentar la edad, bajar la edad, cambiar la dirección, cambiar el número de teléfono, cambiar lo que tengamos que cambiar. Entonces, y cuando finaliza la transacción, devuelve a la base de datos, devuelve a la tabla. Entonces, si un usuario se conecta en cualquier momento, vamos a poner el ejemplo de aumentar el salario a Juan Pérez de 10 a 20 dólares. ¿Sí? Entonces, un usuario no puede ver valores intermedios. Un usuario ve o 10 dólares o 20 dólares. 10 el valor que tenía antes o 20 dólares lo que fue subir. Pero no puedo, digamos que aquí hay un proceso que dice, primero le sube, le multiplica, le resta, le añade, le quita. Entonces está jugando con el sueldo. Aquí el sueldo será 10, 15, 14, 13, 12, no importa. Aquí puede hacer eso. De hecho, para eso sirve el undo. Lo que me permite son lecturas consistentes, ¿no? Aquí está jugando con los valores. Pero aquí están solo dos valores, el anterior o el final. Si un usuario se conecta aquí, o ve el número 10 en el sueldo, o en su defecto ve el número 20, pero no puede estar viendo los juegos que hacen, como decía, 10, 12, 13, 14. Para eso me sirve el undo y acá se lo ve de una forma más detallada, ¿no? Entonces, no nos confundamos entre undo y redo, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias? Dice, ¿qué almacena el undo? Información de undo para revertir el cambio. El redo, información de la transacción para reproducir. Es usado para el undo para rollback, lecturas consistentes y flashback. En cambio, el redo para hacer forward de los cambios de la base de datos. Esto también se utiliza, por ejemplo, para lo que es data guard, ¿cierto? Es almacenado en undo segments y acá, en cambio, se almacena en archive redo logs. ¿Contra qué protege? Contra lecturas inconsistentes y acá contra pérdida de información. De todas formas, nosotros lo veremos más a detalle. También vemos, en cuanto a seguridad de base de datos, vimos un capítulo extenso, vemos cómo protegernos. Aquí también entra un poco la parte de los usuarios, privilegios, pero también vemos conceptos importantes como, por ejemplo, tenemos que poner en claro la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. La confidencialidad de los datos será la prevención de acceso no autorizado, la integridad será la prevención de la modificación no autorizada de la información y la disponibilidad es la prevención de la falta de acceso a la información. ¿Sí? Entonces, vemos conceptos y cómo ocuparlos. Los tipos de amenazas que siempre tenemos, también lo vemos y también vemos cómo evitarlas. Vemos algo de SQL injection, passwords robados, ataques de fuerza bruta, passwords muy débiles, alteración y fabricación de datos y los de auditoría, vulnerabilidades de arquitectura de aplicación, cintas de respaldo o pérdidas o robadas, y amenazas internas. ¿Sí? Aquí me parece interesante este dibujito de aquí que dice que estos son unos angelitos, pero en realidad son los que más daño hacen en un momento dado los de la red interna, porque son quienes sabemos cómo funciona esta base de datos. ¿Sí? Entonces también vemos algo de auditoría. Bueno, no es que vemos algo, vemos mucho de auditoría y
nos vamos a hacer las preguntas y en base a las preguntas es tomar acciones, ¿no? ¿Qué se debe auditar? Datos modificados, quién realizó la modificación, qué cambios hicieron, quién consultó, qué tanto consultó, ¿sí? Y cómo auditar las actividades en la base de datos sin afectar el performance, ¿sí? Si bien es bueno poner auditorías, tampoco es bueno excederse, ¿sí? Entonces, eso en cuanto a las auditorías. Y también, quiero terminar con esta parte de estrategias de respaldo y recuperación, ¿sí? Vamos a ver los beneficios, bueno, ya en backups es un ítem bien amplio. Tenemos los backups con RMAN, que es el más completo. Tenemos los backups online y offline, dependiendo de nuestras necesidades. Tenemos un image copy, que es muy interesante verlo, porque el image copy es una copia exacta de mi base de datos, y si mi base de datos se cae, nosotros nos tardamos en conseguir ese image copy 5 minutos. Solamente hacemos que apunte hacia a la nueva copia de RMAN y la base de datos sigue funcionando. Vemos también lo que son los backups incrementales, respaldo de control files, table space y database. Y además vemos la parte de recuperación, ¿sí? Cómo funciona la recuperación, cuáles son los tipos de recuperación, los posibles, este es un capítulo muy interesante, cuáles son los posibles escenarios de recuperación, por ejemplo. Bueno, hasta ahí la parte de lo que es arquitectura y funcionamiento de base de datos. Se recomienda revisar este video.